Moni Vidente echa las cartas y cuenta quién ganará en segunda vuelta. 13.7 millones de votos. Colombia está en vilo. Mientras las encuestas tradicionales intentan explicar lo inexplicable y los analistas políticos se pierden en cifras, una voz desde el mundo de lo esotérico ha lanzado una bomba informativa que sacude los cimientos de la Casa de Nariño. Moni Vidente, la pitonisa más respetada de Latinoamérica, ha hablado, y sus cartas no solo predicen un ganador, sino que advierten sobre un periodo de oscuridad y violencia que podría cambiar el rumbo del país para siempre. Lo que comenzó como una jornada electoral histórica el pasado 31 de mayo se ha transformado en un thriller político donde el destino de millones parece estar escrito en las cartas del mago y el emperador. Todo comenzó el domingo 31 de mayo, cuando los colombianos acudieron masivamente a las urnas en una jornada marcada por una alta participación. Los resultados oficiales confirmaron un escenario de extrema polarización. Abelardo de la Espriella, por Salvación Nacional, se ubicó en el primer lugar con el 43,7% de los sufragios, superando los 10,3 millones de votos. Pisándole los talones, Iván Cepeda, del Pacto Histórico, obtuvo el 40,9%, equivalente a unos 9,6 millones. Al no alcanzar ninguno, la mayoría absoluta, el país quedó sentenciado a un balotaje definitivo el próximo 21 de junio. Este resultado no fue una sorpresa para los seguidores de lo místico. Inmediatamente después del conteo, las redes sociales recordaron que Moni Vidente ya había acertado con total precisión que la contienda se definiría estrictamente en una segunda vuelta, asegurando semanas antes que ninguna fuerza política lograría la victoria definitiva en la primera jornada. Este acierto inicial otorgó un peso inusitado a lo que la vidente tendría que decir a continuación. El 1 de junio, Moni rompió el silencio de manera frenética y contundente. A través de sus plataformas oficiales, la astróloga analizó el panorama del balotaje y lanzó un dardo que dejó fríos a los sectores alternativos. Para ella, el proyecto político del oficialismo en Colombia quedó sepultado de cara a las urnas. Su análisis fue tajante al señalar que el desgaste de la propuesta de izquierda es irreversible debido a sus cuestionadas alianzas internacionales. La vidente no se guardó nada al criticar directamente la gestión del actual mandatario y su impacto en la campaña de Cepeda. Ya les dije, la predicción es que Gustavo Petro echó a perder completamente la izquierda en Colombia por esas relaciones tan oscuras que lo llevaron con Nicolás Maduro, con la gente de la izquierda, con Lula. Va a perder, va a arrasar la extrema derecha en Colombia, sentenció la mística. Para ella, el vínculo con figuras internacionales de izquierda ha sido el ancla que ha hundido las posibilidades del oficialismo. Pero el clima político se enrareció aún más cuando el presidente Petro comenzó a cuestionar públicamente el proceso electoral, sugiriendo incluso que tiene pruebas de fraude. Ante esto, Moni Vidente fue implacable el 2 de junio, afirmando que Gustavo Petro no sabe perder. Según su visión, el mandatario utilizará cualquier estrategia, desde la retórica de violencia hasta el diálogo con guerrillas, para intentar irrumpir la paz de la población, porque siente que el poder se le escapa de las manos. En medio de esta tormenta de declaraciones, Moni procedió a revelar el nombre del futuro presidente. Basándose en las cartas del mago y el emperador, la vidente aseguró que Abelardo de la Espriella ganará la segunda vuelta. Su predicción fue más allá de un simple nombre y se atrevió a dar una cifra histórica. Abelardo llegará completamente a la presidencia con 13,7 millones de votos. De cumplirse, el abogado de 47 años se convertiría en uno de los presidentes más votados en la historia de Colombia, marcando un cambio de rumbo definitivo frente al gobierno actual. Sin embargo, el triunfo no llegaría sin dolor. La vidente lanzó una de las advertencias más inquietantes de su lectura, encendiendo las alarmas de seguridad nacional. Aseguró que los 21 días previos a la elección serán de alta tensión y que el país debe cuidarse de atentados, coches bombas e inseguridad. Según sus palabras, estos fenómenos de violencia serían provocados por la falta de aceptación de los resultados electorales por parte de los sectores que hoy ostentan el poder. Mientras estas predicciones dominaban la conversación digital, en el mundo real la tensión se reflejaba en el fallido debate presidencial.
Aunque ambos candidatos inicialmente mostraron interés en un cara a cara, el encuentro se estancó rápidamente. De la Espriella aceptó debatir con la condición de que Cepeda reconociera primero los resultados de la primera vuelta y que el evento fuera organizado por la revista Semana. No obstante, Iván Cepeda rechazó estas condiciones, argumentando que el medio propuesto carecía de imparcialidad y exigiendo reglas claras definidas por ambas campañas en un entorno de respeto. Finalmente, de cara a la cita definitiva del 21 de junio, Moni Vidente cerró su intervención con un mensaje de urgencia nacional. Instó a los colombianos a salir a votar masivamente para definir si el país sigue el camino de la izquierda actual o vira hacia lo que ella denomina la extrema derecha. Según su visión, bajo un eventual gobierno de la Espriella, Colombia iniciará una etapa de fortalecimiento de relaciones internacionales y crecimiento político. Con las cartas sobre la mesa y las alarmas encendidas, el país entra ahora en su recta final más incierta y peligrosa. Aparece mujer señalada de pedir que ahogaran a Alexander en Guatapé. Le dije, cochino. El azul cristalino del embalse de Guatapé, usualmente escenario de risas y postales de ensueño, se transformó en el telón de fondo de una pesadilla que ha estremecido a toda Colombia. Lo que comenzó como una celebración eufórica sobre las aguas, terminó en un silencio sepulcral interrumpido solo por los gritos de una riña y el sonido de un cuerpo golpeando el agua. Un instante capturado en video que ha desatado no solo una tragedia familiar, sino una cacería de brujas digital donde la verdad y la acusación se baten a duelo bajo la sombra de la muerte de Alexander Avendaño Varela. Todo comenzó el domingo 24 de mayo, en lo que debía ser una jornada de descanso y fiesta. Alexander, un joven de tan solo 22 años, se encontraba a bordo de una embarcación, participando en una celebración que, según testigos y registros fílmicos, se tornó violenta. En medio de una fuerte discusión y una riña física, Alexander cayó al embalse sin portar un chaleco salvavidas, una omisión que resultaría fatal. Los primeros reportes indicaban una desaparición angustiante, mientras el país observaba con horror los videos virales donde se escuchaban voces que, presuntamente, incitaban a que el joven fuera lanzado o incluso ahogado. La incertidumbre se prolongó durante 120 agónicas horas. Los organismos de socorro desplegaron un operativo sin precedentes, rastreando cada rincón de las profundidades del embalse El Peñol Guatapé. No fue sino hasta el 30 de mayo cuando el equipo de búsqueda localizó y recuperó el cuerpo sin vida de Alexander, confirmando el peor de los miedos de sus allegados y transformando la búsqueda de una persona en una búsqueda de justicia. Sin embargo, mientras la familia de Alexander lloraba su pérdida, en las redes sociales se gestaba otro conflicto. María José Caro, una de las asistentes a la fiesta, fue rápidamente identificada y señalada por miles de usuarios como la persona que gritaba palabras de odio durante la caída del joven. El juicio público fue implacable. Caro comenzó a recibir amenazas de muerte y mensajes donde la calificaban de asesina, lo que la llevó a salir de la sombra este 2 de junio para entregar su versión de los hechos. En un video que ya es pieza clave de la discusión pública, Caro rompió el silencio con una defensa categórica. Yo en ningún momento participé en ninguna agresión, no lo toqué, no lo empujé y tampoco le pegué, manifestó con firmeza, asegurando que su papel fue el de una simple observadora que se acercó por curiosidad cuando estalló el altercado. Caro admitió que su reacción verbal fue de indignación, pero justificó sus palabras basándose en el comportamiento de Alexander. Hubo un momento en el que él empezó a exhibir sus partes íntimas, lo cual a mí sí me generó indignación. Recuerdo haberle dicho cochino, pero fuera de eso no tuve ninguna participación. La mujer también relató escenas de violencia que, según ella, el joven habría protagonizado antes de caer al agua, mencionando incluso agresiones hacia una mujer que resultó ser la hermana de la víctima. Sobre los gritos de incitación que se escuchan en las grabaciones, Caro fue tajante, como tampoco es cierto que yo haya gritado que lo ahogaran o que le hicieran daño. Explicó, además, que no intervino para auxiliarlo porque, como mujer, temía ser agredida en medio de una situación tan alterada y violenta. Mientras el testimonio de Caro es analizado por la Fiscalía General de la Nación, donde ella ya ha presentado denuncias por la difamación y amenazas en su contra,
Las autoridades administrativas han puesto la lupa sobre la seguridad náutica. El Ministerio de Transporte confirmó que, aunque la embarcación tenía sus documentos en regla, se detectaron fallas críticas de seguridad, el consumo de alcohol a bordo, prohibido por ley, y la falta del uso obligatorio del chaleco salvavidas. Hoy, la tragedia de Guatapé deja una lección dolorosa sobre la responsabilidad y las consecuencias de nuestras acciones en espacios de recreación. Alexander Avendaño ya no está, y mientras las autoridades recopilan testimonios para establecer responsabilidades penales, la sociedad se debate entre las crudas imágenes de una riña fatal y el relato de una mujer que asegura que su única falta fue un insulto en medio del caos. La justicia tendrá la última palabra sobre lo que realmente ocurrió en ese planchón antes de que el agua silenciara para siempre la vida de un joven de 22 años.